nuevo tutorial donde vamos a tejer nuestra tote bag sol, vamos a necesitar hilado, que yo he elegido el barroco multicolor, ya que es un hilado de algodón 100%, pero además es grueso y muy firme. Entonces me parece un muy buen hilado para realizar decoración, bolsos, no sé, individuales, todo lo que requiera cierta resistencia. Entonces yo elegí este hilado. Ahora, ustedes lo pueden tejer con lo que tengan en casa, que ojalá tenga el mismo grosor, o si bien, si utilizan un hilado más delgado, les va a quedar el bolso un poquito más pequeño, y si utilizan un hilado más grueso, les va a quedar el bolso un poquito más grande. Entonces, en este caso yo voy a utilizar dos ovillos. Cada uno contiene 200 gramos y 226 metros. Entonces les recomiendo más o menos buscar un hilado que contenga entre 100 y 150 metros en 100 gramos para que les quede más o menos del mismo tamaño que a mí. Además también pueden encontrar kits para tejer este hilado, o sea, este bolso, perdón, donde van a encontrar el PDF para la tote bag y además todo lo necesario para tejer este hermoso bolso. Además vamos a necesitar una tijera, vamos a necesitar un crochet, en mi caso número 5 para este hilado. Ahora si utilizan uno más grueso o uno más delgado van a tener que ajustar el número de crochet. La idea es que quede un poquito más apretadito. Una aguja lanera y también un marcador de puntos. Así que nos vemos en el próximo video ya para comenzar a tejer nuestra tote bag sol. Para comenzar a tejer la base de nuestro tote bag, voy a cambiar el hilado que les mostré en materiales por uno más clarito para que se vea mejor en el video. ¿Ya? Vamos a hacer primero un nudo corredizo. Ahora vamos a tejer 42 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Y ahora vamos a tejer una cadeneta más de subida, pero que no cuenta como punto. Entonces esa la olvidamos. Y en la siguiente cadeneta comenzamos a tejer. Y vamos a tejer un punto bajo y vamos a marcar inmediatamente este punto como el primero de nuestra vuelta con el marcador de puntos. Y ahora vamos a tejer 39 puntos bajos más. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, más allá de seguir contando, vamos a tejer puntos bajos hasta que nos quede una sola cadeneta disponible. Vamos a seguir con los puntos bajos.
toda la base de nuestro tote bag va a ser con puntos bajos. Lo que vamos a ir variando es por dónde lo enganchamos, ¿ya? Así que eso es muy importante que lo vean y por eso también decidí usar un hilado más delgado, o sea, más clarito, para que puedan ver muy bien dónde engancho yo y así no se confundan. Continuamos tejiendo punto bajo. Ya nos falta poquitito. Y ahora me queda la última cadeneta, ¿cierto? Acá acabo de hacer el último punto bajo y aquí me queda una cadeneta más. En esta cadeneta vamos a tejer 5 puntos bajos y se van a dar cuenta que vamos a ir girando el tejido. Mira, 1 en la misma cadeneta, 2 en la misma cadeneta, 3 en la misma cadeneta, 4 en la misma cadeneta, 5. Y vamos a ir girando para continuar tejiendo por la parte inferior de nuestras cadenetas. Y vamos a tejer ahora puntos bajos tomando la hebrita que nos queda en cada uno de los puntos para tejer en circular. Bueno, acá estamos tejiendo como un óvalo, una cosa así. Y vamos a tejer un punto bajo en cada uno hasta que lleguemos al último. En el último vamos a hacer otra cosa. Entonces, yo aprovecho de ir escondiendo la hebra, así después no tengo que esconderla con aguja. Entonces, continúo, punto bajo, 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 punto bajo. En esta vuelta todavía hacemos puntos bajos normales y en las esquinas hacemos estos aumentos para que nos quede una base, bueno, entre comillas, ovalada. Seguimos tejiendo puntos bajos. Más puntos bajos. Puntos bajos. Puntos bajos. Más puntos bajos. Puntos bajos. Puntos bajos. Más puntos bajos, ya estoy casi llegando al final y he llegado ahí donde tenemos nuestro primer punto. Si se fijan, esta es la cadeneta, miren, esa es la cadeneta donde hicimos nuestro primer punto bajo, ¿cierto? Y esa no la cuenten porque esa es la cadeneta de subida que no cuenta en ninguna parte. Entonces en esta cadeneta, como ya hicimos 1 y necesitamos 5, vamos a hacer 4 puntos bajos más. 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces hasta aquí vamos a haber hecho puntos bajos por todas las cadenetas. Luego en la última cadeneta hicimos 5 puntos bajos en total. Y luego nos devolvimos tejiendo puntos bajos aquí en la parte de abajo y al final donde era la primera cadeneta, digamos, hicimos 4 puntos bajos más que completan los 5
junto con el primero de la vuelta. Entonces ahora no vamos a hacer punto deslizado ni nada, simplemente vamos a continuar con el próximo video para la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a comenzar a tejer en espiral. Eso quiere decir que no vamos a cerrar nunca con punto deslizado, solamente vamos a tejer marcando siempre el primer punto con un marcador de puntos. Y además, de ahora en adelante vamos a comenzar a tejer ya la base como tal, que va a ser siempre tomando la hebra trasera del punto. Entonces primero voy a sacar el marcador y voy a tejer como sigue. Este es el primer punto, entonces si se fijan, un punto tiene la hebra delantera y tiene hebra trasera. Lo que vamos a hacer por toda la vuelta, de todas las vueltas de la base, es tejer solamente tomando la hebra trasera. La delantera nos va a quedar suelta y va a formar una hermosa línea. Entonces, en el primer punto vamos a hacer un aumento de punto bajo tomando solamente la hebra trasera. Y antes de continuar vamos a marcar el primer punto. Y el primer punto es el primero del aumento. Es decir, ya vamos en el punto 2. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos tomando solamente la hebra trasera hasta llegar a los 5 puntos que hicimos en el mismo punto. ¿Ya? Bueno, hagámoslo juntas. Hebra trasera, punto bajo. 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 Hebra trasera, hebra trasera. Si se fijan, nos queda esta línea por delante que se ve muy bien. Y esas son las hebras delanteras de los puntos de la vuelta anterior. Entonces, todo el rato vamos a tejer por la hebra trasera. Y vamos a tejer puntos bajos, tomando solamente la hebra trasera, hasta llegar a los 5 puntos bajos que hicimos en un solo punto en la vuelta anterior. Ya llegamos, ya había tejido uno de más. Ya llegamos a los 5 puntos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 están en el mismo punto. Entonces, en el primero de estos 5 vamos a tejer un aumento en la hebra trasera. ¿Ya? En el siguiente vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente vamos a tejer un aumento. Siempre recuerden, siempre la hebra trasera. En el siguiente vamos a tejer un punto bajo. Y en el siguiente vamos a tejer un aumento. Siempre por la hebra trasera. La línea nos queda marcadita. Y ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos por la hebra trasera hasta llegar a la próxima esquina de alguna manera, donde hicimos los 5 puntos bajos en un solo punto. Recuerden siempre, hebra trasera, hebra trasera, hebra trasera. Se van a dar cuenta cuando no lo hagan por ahí porque la línea se va a ver interrumpida. En cambio acá nos queda derechito nuestro óvalo o rectángulo redondo, no sé cómo decirlo.
Entonces continuamos por la hebra trasera hasta llegar al aumento. No se preocupen si al tomar la hebra trasera les pasa esto de los hoyitos. Eso después se acomoda y no son visibles a los ojos. Y si sienten que no se vuelven invisibles es porque están utilizando un crochet más grande del que deberíamos utilizar. ¿Ya? Porque estamos tejiendo muy flojito, muy sueltecito. Entonces la idea, recuerden, es tejer apretadito para que el bolso nos dure eternamente. Recuerden seguir con la hebra trasera. Ya nos olvidamos de tejer normal. Solamente vamos a tejer por la hebra trasera. Todo el rato durante la base tejeremos con la hebra trasera. Entonces yo ya estoy casi llegando. Ya llegué. Me deberían quedar 4 puntos, puesto que iniciamos con el aumento, que vendría siendo el quinto punto de la vuelta anterior, digamos. Entonces 1, 2, 3, 4. Perfecto, porque el quinto ya está marcado con el marcador. Y acá vamos a repetir lo que hicimos al otro lado. Un aumento de punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. Un punto bajo. En el siguiente un aumento de punto bajo y nos queda el último punto donde hacemos un punto bajo, ¿ya? Porque el aumento que corresponde a este lado lo hicimos al iniciar la vuelta. Y ahora nos veremos en el próximo video para ver cómo seguir nuestra base. Para la vuelta número 3, que es la vuelta que vamos a repetir hasta la vuelta número 15, es muy sencilla. Lo único que vamos a hacer es tejer puntos bajos por la hebra trasera por toda la vuelta. Entonces voy a sacar el marcador, voy a hacer un punto bajo en la hebra trasera, vuelvo a colocar el marcador y ahora continúo tejiendo puntos bajos por la hebra trasera por toda la vuelta. Ya no tenemos más aumentos. ¿Ya? Vamos a continuar, continuar, continuar. Puntos bajos por la hebra trasera y esto es lo que vamos a repetir hasta la vuelta número 15. Ya no hay ninguna modificación más en la base. Lo único que necesitamos es hacerla crecer para que quede con la forma del bolso, pero eso se realiza haciendo más vueltas y más vueltas de la misma base. Bueno, mi sugerencia es realizar 15 vueltas. Ahora, si ustedes la quieren un poco más bajita o un poco más alta, estoy hablando de la base, pueden realizar menos o más vueltas, ¿ya? Pero a mi parecer con 15 vueltas queda perfecta para que sea una base firme sin que sea la mitad del bolso. Entonces, si se fijan, estoy solo tejiendo puntos bajos por la hebra trasera. No tiene ninguna dificultad. Aquí al dar la vuelta vamos a empezar a ver que se nos va a empezar a como achicar, ¿ya? Estas son las puntas de nuestro bolso. Entonces aquí ya no queda tan planito, sino que va a empezar a encorvarse para empezar a formar ya el bolso como tal. ¿Ya? Piensen que estamos tejiendo todo el rato por el lado del derecho, entonces esto va a quedar así, doblado. ¿Ya? Así vamos a continuar el bolso hacia arriba. Lo que pasa es que al principio, como llevamos poquitas vueltas, no queda armado, digamos, al tiro. Pero
Ya en la vuelta 10 se van a dar cuenta que está pero armadísimo el bolso. Bueno, la base. Ya, continuamos entonces tejiendo puro punto bajo en la hebra trasera. Tejo un poquito más rápido para que ustedes después se tomen su tiempo, pero para no darles la lata, simplemente para explicar que no hay ninguna parte especial, sino que simplemente tejemos por toda la vuelta puntos bajos tomando la hebra trasera. Ya no hay modificaciones. Ya voy llegando al final. Y tejo mi último punto bajo en la hebra trasera y ya me encuentro con el marcador que marca el primer punto. Entonces de la vuelta 4 a la 15 hacemos lo mismo que acabamos de hacer, es decir, sacamos el marcador, comenzamos a tejer punto bajo por la hebra trasera, marcamos siempre el primero porque si no se nos puede perder y damos la vuelta con el punto bajo en hebra trasera, ¿ya? Y si se fijan aquí ya las puntas como que ya no están tan derechitas porque ya no quedan planas, sino que se empiezan a doblar. Este es el revés para que la base quede así, ¿ya? Como les decía, llevamos muy poquitas vueltas, entonces todavía no se va a formar, pero ya más o menos en la vuelta 10 ya queda como formadito la base del bolso, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo tutorial con la parte 2. Esta es la parte 1. Vamos a seguir con el siguiente tutorial, la parte 2, para tejer ya el diseño de nuestro bolso. Pero para eso debemos tener lista nuestra base hasta la vuelta número 15. Una vez hayamos finalizado las 15 vueltas, yo aquí tengo un par menos, pero es para aprovechar de grabar por la luz. Una vez que hayamos finalizado las 15 vueltas, vamos a comenzar con el diseño. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a sacar el marcador, que probablemente ya no lo vamos a necesitar. Entonces ahora voy a hacer una cadeneta de subida y esa no va a contar, o sea, la vamos a olvidar. Y ahora vamos a tejer un punto alto normal, tomando las dos hebras de el punto. Ahora nos vamos a saltar dos puntos, 1, 2, y en el siguiente, ahí, vamos a hacer dos puntos altos, 1, en el mismo punto, 2, una cadeneta y en el mismo punto, 1, y en el mismo punto 1. ¿Ya? Es decir, que en el mismo punto vamos a tejer dos puntos altos, una cadeneta y dos puntos altos. Ahora vamos a saltarnos nuevamente dos puntos, 1, 2 y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta. Es decir, nos vamos a saltar dos puntos, 1, 2 y en el siguiente vamos a tejer dos puntos altos en el mismo punto, una cadeneta y dos puntos altos en el mismo punto. Nos vamos a saltar ahora dos puntos, 1, 2 y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a continuar juntas. Nos saltamos dos puntos, 1, 2 y en el siguiente vamos a tejer dos puntos altos, una cadeneta, dos puntos altos.
Nuevamente nos vamos a saltar 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto alto. De nuevo, nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente 2 puntos altos, una cadeneta, 2 puntos altos. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. En el próximo video les voy a enseñar cómo cerrar esta vuelta y cómo hacer la siguiente. Una vez que hemos terminado de tejer la vuelta, me quedan todavía 2 puntos. Esos los vamos a saltar y si se fijan, acá tengo la cadeneta más el primer punto alto. Y vamos a hacer un punto deslizado en el punto alto. Y desde ahora en adelante ya no vamos a cerrar en espiral o tejer en espiral, sino que simplemente vamos a ir cerrando cada vuelta con punto deslizado. Y para comenzar la vuelta número 2 del diseño, que es la que van a repetir hasta el largo deseado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar sin hacer ninguna cadeneta ni nada, vamos a tomar en relieve este punto alto. ¿Ya? Lo vamos a tomar así. Vamos a tomar hebra, vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer 2 cadenetas. Esto va a simular el primer paert, es decir, punto alto extendido en relieve por delante. Luego de eso vamos a ir a la cadeneta que nos queda entre medio de este abanico y ahí vamos a hacer el mismo abanico, es decir, 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. ¿Ya? Y vamos a continuar haciendo nuevamente un paert, es decir, tomamos hebra, enganchamos en relieve el punto alto que hicimos en la vuelta anterior, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos 2. ¿Ya? Y ahí está nuestro paert, que el primero era un punto bajo en relieve por delante más 2 cadenetas. Luego hicimos el abanico en la cadeneta del abanico de la vuelta anterior. Y ahora hicimos un paert derechamente sobre el punto alto. Entonces ahora corresponde seguir con el abanico. 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Y nuevamente vamos al punto alto de la vuelta anterior y hacemos un paert. Enganchamos en relieve, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos 2. Una vez más. Tomamos hebra, vamos a hacer nuestro siguiente abanico de 2 puntos altos, una cadeneta, 2 puntos altos. Y ahora vamos a hacer el paert. Vamos a tomar todo el punto, traemos la hebra, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos 2. Y nos va a quedar este punto con este leve relieve, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer todas las vueltas que queramos. Vamos a cerrar entonces en la segunda cadeneta de subida con un punto deslizado y vamos a comenzar punto bajo en relieve por delante, 2 cadenetas, abanico, paert, punto alto extendido en relieve por delante, abanico, paert, abanico, paert, abanico, paert, abanico. Y así todas las vueltas y vamos a tejer esta vuelta, es decir, la número 2 del diseño hasta el largo deseado. Mi sugerencia es que si el bolso mide 30 centímetros de ancho, le hagamos 40 centímetros de largo, ¿ya? Pero esto es solo una sugerencia. Si ustedes lo quieren más cuadradito, pueden hacer 30 de ancho, 30 de largo. O si es más grande, lo pueden hacer 40 de ancho, 50 de largo, ¿ya? Depende del material que estén usando, las medidas que les va a dar. En este caso, este bolsito me mide a mí 30 centímetros de ancho y yo le voy a tejer 40 centímetros de largo
para que sea de un tamaño bastante grande que me permita guardar muchas cosas, ¿ya? Entonces vamos a repetir esta vuelta hasta el largo deseado y luego nos vamos a ver en el próximo tutorial en la parte número 2 para realizar las manillas o no sé cómo decirle, pero las manillas del bolso y para tejer el borde y esconder hebras, ¿ya? Cualquier cosa, ustedes siempre saben que me pueden preguntar y espero que así les haya quedado muy clarito cómo hacer las siguientes vueltas.